en la formalización algebraica. Álgebra significa igualar y simplificar. Simplificar los términos que se repiten para quitar una falsa complejidad. Y igualar para poder establecer una relación, que siempre es una proporción. ¿Por qué sería importante? Ya vamos a ver las propiedades topológicas necesarias para poder hacernos de este instrumental, que lo que yo pretendo es que nos permita inscribir procesos sociales actualmente que no están siendo escritos porque no sabemos escribir. Y no sabemos escribir porque no sabemos leer. ¿Dónde leemos? ¿Qué pasa con la geopolítica actual? A todos ustedes, excepto que sean psicólogos, ¿qué les interesa? ¿Para dónde va el mundo? ¿No? ¿Para dónde va? Para donde está el poder económico. ¿Cómo es eso? Y bueno, los que tienen el capital, en verdad, el capital financiero, son los que marcan los ejes desde donde se organiza el resto del mundo. Hola, venga para aquí. Para aquí. Venga. El tema, profesor, es puestas en lengua y literatura. Sí, profe. ¿Por qué escribir? ¿Y cómo escribir? Porque hay algo para decirse, ¿no? Claro. ¿Qué Lo que ocurre teme a su palabra, dice Dardo Schiavino. Hay una resistencia entre lo que ocurre y lo que nombramos. Todo un proceso de simbolización que tengo que explicar. Claro. Hay una primera cuestión que es que cuando hablamos o escribimos, objetivizamos ese proceso de lo que pensamos y no pensamos en la misma diacronía en que hablamos. Podemos pensar incluso en simultáneo. Sí. Pero no. No, digo, es interesante el acto de pensar, de escribir, hablar. Suele ser, convencionalmente se lo entiende como algo cronológico, por así decirlo. Se supone que uno primero piensa, después habla y después escribe. Pero creo que de realidad creo que hay que cuestionar esas categorías, por así decirlo. Claro. Se puede leer algo que no sea una escritura. Sí. ¿Cómo? Y mediante la representación, por ejemplo, un dibujo, se lo puede leer, una pintura se puede leer, una canción se puede leer, fuera de leer la letra se lo puede Claro, pero siempre integrando los elementos en un sistema de signos. Claro. Que es un lenguaje. Sí. Entonces, toda lectura requiere de un lenguaje. Pero también de pronto todo puede organizarse en un lenguaje, cualquier cosa puede, con cualquier circunstancia puede hacer una organización que representa un lenguaje a partir de lo cual hay una comunicación. Entonces ya hay una operación significante, porque hay semejanzas y distinciones e incluso diferencias e identidades. Desde niño. Ajá. Desde bebé. Desde bebé. Desde que nace. Desde que nace. Bueno. Desde sí. que
lenguaje, está hablando, pero también el lenguaje gráfico. Sí, pero se ponen en el juego distintas lógicas. Sí, Claro. pero Como distinta lógica. Y bueno, lo que usted dice respecto de las diferencias, las semejanzas, son como hablaba en la clase pasada, son ámbitos distintos. Pero son todas La lógicas. lógica. Sí, son todas las Sí. lo que pasa es que las teorías de cómo aprendemos el lenguaje, Ajá. esta es la cosa, y la cantra esa novedad, ¿no? Se supone que aprendemos por experiencia. Claro, bueno, depende esa sí, Somos sí. políglotas. Somos políglotas. Los bebés son políglotas. ¿Cómo ocurrió la revolución agraria? Porque alguien se puso a ver, porque para hoy en día para nosotros es obvio que de dónde viene una planta de una semilla. Sí, pero ese no era un saber del que se disponía. Y ese saber en 5 continentes distintos y casi, digamos, en lo que sería una simultaneidad histórica, surge el maíz, el arroz, que no es un cereal, pero es lo que sustituye al cereal, el trigo, la cebada y el centeno. O sea, no es que surge un cereal que surge. ¿Cómo ocurre eso? Y ha sido en el tiempo de los inmigrantes que ellos traían sus semillas y sus conocimientos, digo, en Argentina. No. Estamos hablando de la revolución agrícola. Es decir, 6.000 años antes de Cristo, alrededor de 8.000 años a partir de la actualidad. No sé qué. Ocurre que en 5 lugares del planeta el ser humano comienza a manipular el ciclo de los vegetales y selecciona un vegetal, 5 distintos en cada acontecimiento histórico. Pero ¿de qué dependía eso? No tenían tiempo porque ahí nos sedentariza, dejamos de ser nómadas, decía, hay cambios antropológicos impresionantes a partir de ese Pero dato. ahí hay un problema práctico porque el sedentarismo, al revés, se hace sedentario cuando aprende el manejo de los cultivos. Claro, ¿cómo aprende el manejo de los cultivos? Bueno, porque de pronto también hay una necesidad, no puede vivir, se da cuenta que eso de ser nómada, de seguir... O sea, responde a una necesidad. Y responde a la necesidad Puede que práctica. responda a la necesidad de una mayor alimentación que epocalmente puede ser. Necesidad básica, ¿Cómo? una necesidad básica para sobrevivir. Claro, pero el descubrir el ciclo de la semilla, La observación, ¿no? no, pero a ver, vamos por paso. El descubrir el ciclo de la semilla implica que la experiencia le ha provisto, vía la observación, de un saber. Claro, es el modo en que explicamos naturalmente las cosas, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de saber es? O desde un punto de vista de la ciencia o del materialismo No, histórico. sería un saber. Me parece que lo que se quiere hacer con este tipo de saber es una pregunta antes que el qué, el cómo, me parece. Si este mal no lo interpreta. Claro, el cómo. Es decir, cómo entendió después de observar, suponiendo que el hombre prehistórico experimente, o sea, disponga un experimento. No a través de artefactos de la tecnología, pero la vida es experiencia. Claro, pero de lo que se trata aquí es de criticar la naturalización que tenemos respecto de esos procesos básicos. Te invito a que pensemos, Es que es muy difícil salirse de eso. es muy difícil, porque eso les planteé el primer día. Somos conscientes. Les planteé el primer día. Son 3 obstáculos epistemológicos: el tiempo, la sustancia y que somos algo. Supongo que el cavernícola, cuando
instrumento, ahí ya avanzó en algo. ¿Cómo Cuando vio encontró el instrumento? un instrumento, qué sé yo, un colmillo y podía despellejar y sacar la piel de un animal. Ejemplo, le servía de protección, de abrigo y a la vez comía. Cuando descubre el fuego, eso también lo hizo avanzar. Cuando vio que se quemaba y él podía calentar la comida, o sea, la evolución fue a través del descubrimiento, la curiosidad. ¿Habrá habido algún La imaginación en este caso. La imaginación. La imaginación, sí, o la curiosidad por saber qué podía hacer con ese elemento. Las mujeres tenían que coser, las mujeres. Nosotros hemos planteado en la clase anterior que lo que no sabemos, no lo vemos. Sí, obvio, por eso. ¿Cómo observamos el experimento? ¿Cómo lo disponemos al experimento? ¿O cómo nos disponemos a observar la naturaleza en sus repeticiones si no sabemos qué estamos viendo? ¿Y qué pregunta nos hacemos, no? Cuando nos disponemos a ver, Claro, ¿de porque qué manera, quizá cuáles de son la las preguntas? función de la pregunta Bueno, ahí sea bien, pero ¿de dónde viene la pregunta? Por la necesidad, han tenido una necesidad. Por la necesidad, sí, pero ¿qué es la necesidad? El descubrimiento de la epigénesis o del ciclo vegetativo, el descubrimiento, porque implica descubrir qué cosa, algo que estaba ya en el orden significante, pero que se descubrió, sí, pero en ese orden. Ese descubrimiento para nada tiene que ver con la necesidad que viene a satisfacer. No es que porque estábamos muy apretados descubrimos de comida, descubrimos cómo es el ciclo de la semilla. Es decir, Hume deja muy claro, y sobre todo Jacques Monod, en el azar y la necesidad. Es decir, para Monod, el ente acontece, interactúa con el medio, adquiere complejidad, toma sentido en el medio y deviene necesario. Es decir, para Monod, el ente y toda su evolución es anterior a la necesidad de su existencia. La necesidad de su existencia no se explica por el hecho de por lo que ha ocurrido. Ha ocurrido porque ha ocurrido, por azar. Luego sí, se le confiere una dignidad necesaria. ¿Por qué? Porque al interactuar con el medio y adquirir complejidad, termina así interactuando con el medio. ¿Qué significa? Modificar el medio. Y ser modificada. Claro. Luego, claro, deviene necesario a la explicación del medio, porque el medio ya no se explica si no es con este agente. Pero lo que acontece, acontece por azar. La necesidad es una adquisición, bueno, quiero decir que desde la biología también está planteada esta cuestión. Pero hay un Pero, juego. pero como ser humano, no solo el azar, él tuvo la curiosidad de observar, Claro, de la mirar, pregunta, tuvo la función de la Claro. pregunta, ¿por qué? porque necesitaba comer más, porque tenía más hijos, porque qué sé yo, no sé, que tenía ganas de dar una vuelta y vio otra planta. O por nada. O por nada, sí, pero no por el azar. Pero azar. podemos concebir que la pregunta funciona por nada. No, yo no Es digo por decir, nada. Él iba por algo, tal vez iba a buscar un oso, a comer. Y bueno, y se le presentó Sí, esa ya sé planta. que podemos pensar que iba por algo. No Pero por yo nada. quiero proponerles que pensemos cómo sería que vaya por nada. Lacan dice, en contra de Marx, que era la línea que estaba más o menos exponiendo, Ovidia, tienes tus precauciones, ¿no es cierto? Sí, Bueno, yo no soy psicóloga, tal vez me voy por la rama, pero no sé. No,
te perdóname, invito a pero pensar. me parece que el pensamiento puede ser también por otro lado. ¿Por qué lado? Porque los cavernícolas, por lo poco que leí, tuvieron mucho tiempo hasta que descubren el fuego. Y eso les cambió la vida. La vida que se vivía era más... ¿Vieron la película La Guerra del Fuego? No. Es buenísima. El fuego lo descubrieron ¿cuándo? Casualidad. Pero, bien, porque caía el rayo, pero Sí. ¿desde cuándo caía el rayo en el árbol y quemaba el árbol y prendía fuego? En las tormentas. En las tormentas. ¿De cuándo había tormentas? Desde siempre. Sí, Claro. ¿Cuándo conoció el fuego? por un hecho natural. ¿Qué es lo natural? No vi la película. no te Cuando puedo lo responder. significó, porque antes era parte de lo real. Era parte de la naturaleza, de lo normal. Bien, lo de la natural. naturaleza, pero no hay una naturaleza. La naturaleza es diversa, múltiple. Se ubican ya la función de unidad sobre cualquier ente, nos está proponiendo un punto de idealización que, ¿por qué no podemos seguir? Porque nosotros lo que queremos es hacer ciencia. ¿Y cuál es el sujeto de la ciencia? El sujeto que está dividido entre verdad y saber. Aquí lo que menos nos importa es la verdad, porque la verdad es de un orden alucinatorio. Siempre es de un orden de la creencia. Y el saber, ¿qué es el saber? Yo tengo una máquina, un teléfono, lo desarmo, lo armo, anda. Si anda, y si, digamos, en la menor de las probabilidades que ande, ¿qué podemos decir de eso? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué verdad implicada hay en eso? Ah, Los grandes inventores no lo construyeron así. María Curie con su marido descubrieron algo y estaban investigando otra cosa. Por ejemplo. A veces también va por la curiosidad. Va por un lado, no sé cómo explicarlo con la palabra que usted utiliza. serendipity, se le suele decir. O sea, Edison. ¿Qué es el dato serendipity? Edison buscaba energía, no sé, te puedo nombrar, pero El dato serendipity es anómalo, estratégico e inesperado. ¿Por qué es anómalo? Porque no sigue la codificación del sistema del signo en el que estamos inscribiendo las cosas. Estratégico, ¿por qué? Porque nos abre a un sistema de signos y a un orden de significación que nos revela muchísimas otras cosas. ¿Y por qué inesperado? Porque de pronto lo vi, si lo tenía desde hace 30 años ahí. ¿Por qué lo vi ahora? Se presentó a él. Porque no hay cómo esperarlo en la línea de lo imaginario. Esto es lo imaginario. Lo propiamente simbólico es esta operación. Y a la vez de hablar, tengo yo que ubicarme en algún lugar de este discurso en mi imaginación. Vamos a simplificar así las cosas. Esto es la enunciación. Ahora, ya hemos dicho en la clase anterior que Lacan entonces coloca aquí el código o el significante, aquí la pulsión, vamos a hacer esto grande, el sujeto en relación a la demanda, aquí el significante, aquí el significante, que es un significado de A,
Y aquí un significante, fuera del lugar del significante. O sea, este significante significa un significante, no significa un significado. De que en A hay algo que no significa. Esto saca a Lacan de cualquier posibilidad de monismo significante. Pero bueno, pienso que la falta de trabajo sobre este concepto hace que esto se vea como una maquinita significante que pretende formalmente inscribir todas las alternativas posibles del sujeto. Pero eso para Lacan no es así. El que lo acusa de monista y de formalista es sencillamente porque no ha entendido la faceta, voy a decir, antifilosófica de Lacan, que es una expresión finalmente filosófica. Claro. Pero en antropología siempre se trabaja con esta idea de la incompletud del ser humano. Siempre nos falta. Hay que llegar y saber que no era eso, hay que proseguir. No era solamente eso. Claro, pero los caminos de la formalización generalmente llevan hasta el más lúcido a la pretensión de un argumento probatorio, por ejemplo, de la divinidad. Pero Justificantes hay para todos. ¿Cómo? Justificantes hay para todos. Pero hoy hay como una humildad en el saber, en la ciencia, queda bien. No, bueno, esa humildad, digamos, tiene que ser Sí. escrita, porque humildad de onda, ¿para qué? Para hacer poesía y después no ocuparnos más de estudiar. Bueno, claro, luego hay que defender las teorías y Bueno, pero ¿cómo las defendemos? Escribiéndolas. Ah, sí. Y bueno, y lanzándonos a la arena Sí. de los debates. ¿Saben de Spinoza? Aquí tengo Desde el conatus. Sí. La única palabra que me viene es complicado. ¿A qué? Espinosa. Ajá. Porque, bueno, ¿Me van a ver una poesía? Ay, sí. Por supuesto. Las translúcidas manos pero del esa es de judío, Borges. las translúcidas manos del judío labran en la penumbra los cristales y la tarde que muere es miedo y frío. Las tardes a las tardes son iguales. Las manos y el espacio de jacintos que palidecen en el confín del gueto casi no existen para el hombre quieto que está soñando un claro laberinto. No lo turba la fama, ese reflejo de sueños en el sueño de otro espejo, ni el tembloroso amor de las doncellas. Libre de la metáfora y del mito, labra un arduo cristal, el infinito mapa de aquel que es todas sus estrellas. Y luego dice él, comentando, que en el confín del gueto el hombre engendra a Dios. Y saben cómo le fue el pobre Spinoza, ¿no? A los 20 años lo excomulgaron, a los 23 dieron la excomunión absoluta, que entre los judíos es algo tremendo, Pero era porque doblemente ninguno de la mal. comunidad lo podía tratar como un par. Es decir, por la vía de la formalización y del saber, siempre podemos, en última instancia, acometer esa imprudencia de pretender escribir a Dios en el sistema. ¿No? Que es un poco qué cosa. Querer escribir al A de la demanda como completo. ¿Se ubican?
Esto es el lenguaje, esto es la gramática y esto es lo significante. Entonces, esa pretensión teológica de escribir a la divinidad es equivalente a decir que A está completo, o que la demanda, es decir, la madre, tiene todos los significantes necesarios para escribir al niño. Pero si lo pudiera escribir, se lo escribiría y no se lo nombraría más, excepto cuando se lo requiera. Tenemos un mundo de palabras a partir de esa inscripción, porque se inscribe en el orden del deseo. La demanda inscribe la necesidad, que en este caso la vamos a poner aquí como el sujeto. ¿En dónde inscribe la demanda a la necesidad? La madre, ¿a dónde inscribe el viviente? La función materna, no digamos más madre porque de alguna manera. En el lenguaje. Pero se puede escribir. Lacan dice, el deseo está articulado al lenguaje, pero no es articulable. Es decir, siempre se puede decir entre líneas. Siempre que se pueda decir. Claro, no todo sea, de pronto las cosas más importantes tal vez de la vida no hay palabras, son como un misterio. ¿Qué es la vida? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la muerte? Son misterios en definitiva. También a la vez porque el deseo es lo que no se dice en sí. Entonces ahí está entre líneas o entre los intervalos de un significante y otro. El sentido que mueve al sujeto, pero a la vez lo que no dice no lo dice. Porque no sabe tampoco él mucho de qué es lo que desea. Porque el sujeto, aquí no hay sujeto, aquí tenemos el fantasma. A ver, esto quizás convenga hacerlo más grande. El deseo tiene que estar soportado en el fantasma. ¿Por qué? Porque lo que objetiva Es el que le ofrece un objeto. Entonces aquí está el sujeto en relación al objeto que le provee el fantasma. Pero el sujeto en este lugar es sujeto en tanto deseo. No es gratuito que aquí no haya una instancia del sujeto. El sujeto es el sujeto como deseo. Sujeto de deseo. También se puede decir a veces. Sujeto de deseo. Pero en tanto sujeto de deseo está siendo sujeto del deseo de otro. Claro. Sí, para recalcar esa función. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué no decimos el deseo? Nesencia del deseo, dice Lacan. No ciencia del deseo. Es decir, porque no sabemos qué deseamos, porque lo que deseamos no es este objeto está provisto siempre. Por la imagen del espejo. Exactamente.
por el orden especular, lo ubican al coreano discípulo de Sloterdijk, que muchos lo están leyendo en la carrera, por eso lo leímos también. Miren lo que dice, es una persona que reduce todo esqueléticamente. Para mí es magnífico, excepto porque en esas reducciones a veces encuentro un punto de... El de las instrucciones para el parque humano, Claro. Byung-Chul Han. Bien como de la verdad. Sí, Y-U-N-G, guión, Chul, espacio H-A-N. El sujeto narcisista, él está tratando de reducir las cosas conceptualmente, pero con muchísima precisión. Entonces yo lo tengo que tomar en serio, porque a mí no me importa nada más que lo que dicen los autores. No me importa si lo dice Einstein, si lo dice Eidelstein, no me importa. Necesito ver qué dice. la idea. Claro. El sujeto narcisista no puede fijar límites. Se confunde con el otro. El otro, despojado de su alteridad, queda como espejo del uno. La alteridad del otro, ¿quién es? El uno. Despojado de su alteridad, queda como espejo del uno. ¿Se entiende el movimiento este? Es decir, que es lo mismo que hablábamos del estadio del espejo, pero está mucho mejor trabajado aquí. Al que confirma su ego, este uno confirma su ego. Después dice Chul Han que esta confirmación del ego atrapa al sujeto narcisista del rendimiento. Fíjense que nos cuesta muchísimo pensar en un intercambio o en la creación ex nihilo, porque es un intercambio de nada por nada o de nada por algo. Pero siempre estamos, y ese es el único punto que hay que discutir ahora, todo lo demás está perimido, les aviso, en Marx, en el intercambio, algo por algo, hoy es un anacronismo. El intercambio de algo por algo, masa por energía. ¿Es anacrónico? No. sé qué No. sé A ver. dónde llevar. ¿Qué es? Hay que pensar en qué es la energía. Claro. Y que uno, bueno, ¿Qué es la fórmula energía? de- Sí, claro. no es de Einstein, de Planck. ¿Qué es la Bueno, energía? Einstein la toma. Einstein ¿no? O sea, ¿cómo surge el concepto de energía? Como un coeficiente. Porque si yo les digo, uno dividido entre 3, 1 dividido 3, ¿igual a cuánto? A 3,3 constante. ¿Qué quiere decir esta corona? ¿Hasta dónde? Infinitamente. Ok. Ahora, si yo sumo esto o si lo multiplico por 3, me tiene que dar 1. ¿Sí o no? Sí, pero no me da 1, me da 9,9 constante. Bueno, algo así es lo que ocurría en la experimentación
con los quantum de energía. Entonces Planck lo que comienza a hacer es una serie numérica a partir de una cuestión como esta. Eso en su momento se llamó coeficiente, era un coeficiente de aproximación, como lo sería, ¿qué cosa? 0,1 constante. Entonces, me da el 1. Esto es lo que era el coeficiente de Planck, un coeficiente. Después tomó una entidad que nosotros ahora creemos que la energía es algo. Pero, o sea, lo físico, estamos hablando de lo físico, ¿no? En la necesidad de hacer coherente lo caótico. Sería algo así. O sea, el transcurso del conocimiento en la humanidad se inscribe en la idea esta de hacer coherente lo caótico, de darle orden al caos. Claro, y se usa una analogía en la medida en que se toma una propiedad numérica, finalmente, para establecer una entidad física. ¿Se ubican? Entonces siempre es del orden de la analogía, que supuestamente la ciencia impugna. Pero Lacan dice, vamos de la parte a la parte. Utilizando la estructura, por supuesto, como un recurso como la estructura no lo vamos a utilizar para pensar, pero también sistema y campo. Entonces el deseo ¿cómo soporta el fantasma el deseo? A través de una inscripción. Es una relación como covariada entre el fantasma y el deseo. Es como no hay una sin otra. Claro, Entonces, es complementario. Es complementario. Exactamente, pero estrictamente en el orden del fantasma, el objeto de deseo se establece por algunas marcas gramaticales que están inscritas en lo imaginario, sí. Ya vamos a ver el toro y ahí vamos a ver los tres registros, el real, el simbólico y el imaginario. Pero el imaginario tiene consistencia porque lo simbólico está produciendo las diferencias necesarias para que esa imagen tenga algún sentido, porque si no, no lo vemos a la plantita, la vemos crecer, claro, pero si no imaginamos que es una semilla, porque ¿a quién se le va a ocurrir que en una semilla hay un árbol? Hay que observar el proceso, claro. Al que ha observado el proceso. Claro. Y de tanto observar el proceso, llega un momento en que se da cuenta. Bueno, es más práctico, no sé si la primera aproximación a las cosas es lo útil a la mano, ¿no? Lo que voy necesitando, el trato procurante. ¿Cómo saco mi existencia? Claro, Lacan dice, tenemos reprimido civilizatoriamente la imaginación del intercambio entre nada por nada. Ya lo postula Marcel Mauss, que es un antropólogo en donde luego Lévi-Strauss fue catedrático en París 7, se ubica en toda esta línea francesa. El intercambio siempre es nada por nada, por una cuestión estructural. Y es porque siempre lo que es algo, lo es bajo un orden simbólico. ¿Y qué es el orden simbólico? O sea, ¿cómo está escrito el orden simbólico si nada de lo que podemos nombrar siempre bajo un punto imaginario de consistencia no nos explica nada? Es decir, ¿cómo imaginamos
este circuito de la demanda, que se abre al deseo y retorna o hace síntoma. ¿Qué hay aquí arriba? Claramente esto es consciente y esto es inconsciente. O lo lleva al acto también, profe. Claro. Ahí me quedó como, o lo reprime y lo hace el síntoma, o también otra opción es llevar el pasaje al acto. Y ahí mi pregunta es, ¿cómo el sujeto que lleva al acto el deseo, o sea, a ver, hasta me está costando formular la pregunta, es el que lleva al acto que no está sostenido por ninguna fantasía, sino porque Bueno, justamente al pasaje al acto es como tu pregunta perversidad es pura. uno de los puntos centrales de lo que yo quiero explicar. He terminado de explicar, pero perdón, sí perdón. No, pero te lo agradezco porque estamos justamente planteando la cuestión. Aquí hay un ideal de acto, ideal del otro. Aquí tenemos el moi, que es el yo, determinado por la imagen del otro. Aquí al sujeto, que es el sujeto de la necesidad, pero la necesidad es sin la pulsión. ¿Qué es la necesidad sin la voluntad de inscribirla? Es decir, siempre la demanda. Por eso la necesidad lo ubica en el consciente. La ubica aquí, sí. Para Lacan, el sujeto, al menos en la exposición que él hace del grafo, sale de aquí. Ahora, toda la elaboración que hace luego nos lleva a pensar, como me llevó a pensar a mí, que en realidad este es un origen siguiendo una epigénesis mítica. Porque si tenemos que establecer cuál es el motor de esta máquina, está aquí. Claro, por vía del deseo, la demanda se abre, hace síntoma o hace acto, pero es que es lo mismo. No, sí, es lo mismo, pero A nivel pero a la lógico, vez tampoco no es lo mismo. Lo no, por sabemos, supuesto, es como- en términos clínicos no es lo mismo, pero ¿dónde hacemos? Claro. Ahora, en términos lógicos, ¿cómo diferenciar un acto de habla de un paso al acto? Porque en el paso al acto no se habla. no se habla, justamente, no hay palabra, no hay lenguaje, hay acción. Se realiza. Ahora, cuando hablo, actúo No, también. Austin, pero cuando hablas, algo reprimes. No sé si actúas tanto claro, porque es con la represión es condición del habla. de la posibilidad del habla. ¿A dónde está esa represión que es condición? En la imposibilidad de la demanda de inscribir lo real En el más allá de la demanda, más o menos. y en el más acá. El más allá es el deseo. Y el más acá, ¿qué es? Es el gozo. Esta necesidad, después el mismo Lacan dice, es mítica. Profe, ¿por qué? Una pregunta también es curioso. ¿Por qué usted dice gozo y Sí, ya me lo hicieron. Aquí está para tratarlo. Vamos a ver si- generalmente a mí en toda mi facultad me decían de goce? Como, Gozo es más un verbo. ¿qué es más por Este, etimológicamente la palabra? gramaticalmente es más un verbo y goce es sustantivo en este caso. Mire, rápidamente, ¿cuál es el tema? Que el gozo, accedemos al gozo
La pulsión, ¿qué quiere? Inscribir la necesidad. ¿Y qué pasa? Inscribir el goce, ¿y qué le pasa? Que nunca lo puede inscribir porque el goce siempre está afuera, ¿se acuerdan? Necesidad, ahora vamos a poner gozo, demanda, y como la pulsión quiere inscribir, hay algo que no puede inscribir de esto, hay un más allá de la demanda que es el deseo, que retorna a su vez en demanda al gozo. Este es el motorcito. Ahora, este gozo es inasible por el orden del significante. Estos cuatro son significantes. No entra en el orden del significante, como que aquí hay una barra de resistencia entre la demanda y el gozo. Pero nosotros podemos tener una idea de qué es el gozo, de este gozo. Sí, podemos tener un significado aquí que sea goce, sustancializado, como un... ¿no? ¿Se ubican cuál es la diferencia? Teóricamente esto tiene... O sea, no, Me está costando un poco entender. la demanda Sí. puede inscribir el gozo. Para ponerlo en términos pedestres, la madre puede inscribir la felicidad, no la puede inscribir. La puede inscribir, pero no la puede escribir, no se la puede nombrar. El gozo está interdicto, es decir, prohibido, por esa misma imposibilidad estructural. Y esa es la prohibición que explica lo que estábamos diciendo antes, de que es requisito que haya una resistencia para que exista este orden. Pero es aquí donde se plantea ese requisito, en la enunciación, que es inconsciente. Ahora, nosotros podemos tener una noción del goce, es decir, de lo significante de eso que no podemos significar. Sí, pero lo tenemos en tanto síntoma. Esto es lo menos verdadero, digamos, que podemos decir sobre el goce. Sobre el goce podemos hablar, pero sobre el gozo, ¿se dan cuenta que es la instancia en donde efectivamente lo simbólico falla? Ahora sí. Y si no, Aquí si no. se resistiera, si no fallara, ¿no habría ciclo? No. Si faltara la falta, ¿cómo a veces se Claro, habla de falta? si faltara la falta, es decir, si la demanda fuese completa, si fuese un código como se lo suele pensar en la teoría de la comunicación, como que tenemos todos los significantes. Tenemos todos los significantes para decir todo lo que tenemos para decir, pero hay cosas que no se pueden decir. No se pueden decir ni el gozo ni el deseo porque estructuralmente están interdictas en el lenguaje. Interdicto y prohibido lo vamos a asimilar. ¿Se ubican? Yo quiero ir a tu planteo, que yo lo he entendido así, lo he llevado hasta este punto, que es, puede haber demanda sin voluntad. Podemos explicar procesos históricos. ¿Qué pasa hoy en geopolítica? ¿Sujeto de qué orden nos encontramos? Por supuesto, por la vía del marxismo leninista, engelista, leninista. Vamos a suponer que lo material, ¿qué cosa es? ¿Qué me define la necesidad? El orden práctico de la observación de que esto es material. Sí, pero esa física no funciona más, no tiene ningún sentido eso.
¿Y a qué llegamos con esa cuestión? Aquí hay 12 familias que controlan todo el dinero. Ya no es así. Es así, que no va a ser así, Sí, claro que es así. Pero no Pero el tema es necesariamente. que eso no explica Claro. el orden en donde el significante muta o no muta. ¿Qué es este? Son lagartos. Por favor, todas esas pavadas. Vivimos en un mundo editado, está claro. Hay un libro de Arthur Koestler que se llama Los Sonámbulos, así gordísimo, pero impresionante. De donde también otro libro de él que se llama Kepler. Y hay otro libro de Hans Reichenbach que se llama De Copérnico a Einstein. Esos tres libros para mí son Arthur Koestler. K-E-S. Sí, ni sé cómo se dice, pero si lo googleas sale seguro. Copérnico, ¿Cómo? ¿puede repetirlo? Sí, Arthur Koestler, 2 libros. Los Sonámbulos, Kepler, sí, ¿cómo se escribe con K? sí, con K. Koestler, así como suena. Arthur. Y Los Sonámbulos y Kepler. Y otro libro que les recomiendo de Hans Reichenbach se llama De Copérnico a Einstein. Esto un poco nos pone al tanto, son libros incluso todos del 60. Quiero decir, esto de tener que divulgar las cosas porque la gente no está entendiendo por dónde viene la evolución del saber. Pero que toda la sociedad, claro, que la que va a cambiar el tema cultural de la época, ¿no? Si no, no vamos a poder, históricamente. Pero ¿qué vamos cambiando? Y bueno, sí, que se cambie toda la mirada, la La manera mirada. de entender, claro. La idea. La idea de... Para eso hay que saber escribir. Y para saber escribir hay que saber leer. Hay que saber Porque leer escribir los y leer tiempos. es lo mismo, Claro, hay que saber leer los tiempos. en 2 planos. ¿Puedo escribir si no estoy leyendo? Chico, hablando de escuelas primarias, yo doy clases en escuelas primarias y es un proceso paralelo, digamos. El chico tiene que reconocer la A, el grafismo de la A y ver la A. Por eso cuando comenzó la psicogénesis, ¿conoce el método de psicogénesis? Era más accesible enseñar en el contexto de escuelas donde doy yo, por ejemplo, pero cuando después vamos al libro hay mucha repitencia, porque los chicos, el modelo como enseña el maestro hoy en esas escuelas no está adecuado a las necesidades del niño de Sobre ahí. todo Entonces, te diría yo, porque tenemos teorías respecto Muy a qué cuadradas. ocurre en el momento del conocimiento que son totalmente evolucionistas. Se ubican que Caduca, tratamos al niño caduca. como un estúpido y claro lo logramos. claro, 12 años caduca. después llegan a la clase mía hechos unos infelices porque están Claro. totalmente sometidos a la demanda del otro, pidiendo permiso para ir al baño, estupideces de ese tipo. Claro, estamos hablando de chicos con otras necesidades. Yo no doy clases en la escuela céntrica, yo doy clases en una escuela Sí, de pero yo a lo que voy, Pero los no es ni chicos siquiera el algo que aprendizaje pueda es una marcarse. cuestión, pero no es una cuestión de En Harvard y en No la es que- Universidad de Santiago del Estero pasa lo mismo a nivel que estamos Claro, hablando. bueno, por eso te digo, yo te digo de la experiencia que yo tuve en escuelas de campo. O sea, Sí, que el chico no, por tiene... supuesto, pero yo te invito a que revisemos el modo en que hemos dicho esas experiencias, porque las hemos dicho bajo supuestos que están soportados fantasmáticamente. Ah, sí, no hay duda, pero que después aprenden a leer, leen, pero es un proceso a la par. Vos estabas preguntando eso. No, sí, por supuesto, pero yo te invito a que pensemos en la dirección de cómo puede mantenerse una demanda sin voluntad.
Yo me quedo pensando en su pregunta si puede haber una demanda sin voluntad. Y en realidad para mí no, porque siempre cuando uno demanda con alguna intención de algo. Quiera o no es una voluntad, inconscientemente, pero Claro, Hegel dice, hay una sensación de sí y hay conciencia de sí. Es decir, hasta que no hay deseo, claro. no hay conciencia de la necesidad. Aunque por supuesto, si comemos, sentimos. Porque vos no vas a demandar algo que no sabes. Sí, yo estoy de acuerdo con ese Es como- proceso. Ahora, esa es la fácil. ¿Qué sucede con Eso ya está leído. Sí, ¿Qué disculpa. sucede con esta cuestión con el arte, por ejemplo? La política para el arte, ¿en dónde se inscribe? Porque si nos referimos a lo que es el discurso, o sea, uno puede llegar a tener el discurso imperante, entonces uno puede tener una sensación de conciencia que no es la nuestra, no nos estamos pensando por fuera de determinados sistemas, estamos pensando en lo que el Tenemos una sistema realidad quiere. editada. Claro. ¿Quién puede creer que dos torres como el World Trade Center van a caer porque le choquen dos aviones? ¿Hace cuánto ha pasado? 16 años seguimos pensando pavadas. ¿Por qué? Que desestructure el mundo es como el hombre de la rosa, claro. ¿Dónde se escribe la política? Siempre en un orden imaginario. Y también transversal así, entre el ideal del yo El discurso El de yo campo, ideal. Ah, y el fantasma. si lo pone ahí. Yo la pondría aquí. Si lo pone ahí. Claro, porque en la política, ¿qué se hace? Se reproduce una articulación simbólica que solo tiene aquí conceptos. Pero ¿cuál es el concepto de un concepto? Claro. ¿Y cómo podemos formalizar el concepto de manera que sea algo y que podamos estabilizarlo en una escritura? Frege dice que son como tambores en donde cualquier cosa viene a ponerse para que le dé el recubrimiento. ¿Se ubican? ¿No? ¿Qué tambores? A ver. O sea, el concepto que admita todos los conceptos, ¿cómo nos lo podríamos representar? El ser. ¿Cómo ser? ¿Cómo decir hay? Bueno, no hay otro concepto que logre abarcar si no hacemos revisión al infinito. Claro, Eso por la vía del honor. de la sinonimia, es decir, de buscar el dos puntos o el igual y la definición. Sí. Pero Frege, ¿Qué dice el tambor? sí, Frege nos propone el tambor. Es decir, nos propone algo que yo voy a asimilar aquí. Aquí puede haber cualquier definición para Frege, pero finalmente lo que le da existencia es esta relación entre el espacio que se forma en torno a un agujero que no le pertenece. Esto se llama toro. ¿Por qué? Es la etimología de esto está presentada por él, no llega a ninguna parte porque finalmente es un pedazo de pan, una espiga, en fin. Pero démosle un volumen. Este espacio respecto de este ¿esto es interior y esto exterior? No. Esto y esto están en continuidad.
continuidad. Esto que es el toro, digamos, si analíticamente lo cortamos, es así. Estamos viendo un salvavidas. Sí. Pero un salvavidas de una superficie. Es decir, no es un salvavidas que tenga en esta superficie 3 dimensiones como tiene esto. Por eso lo estoy agarrando. Alto, ancho y un gramaje. ¿Es que no? Esta superficie que recubre o que inscribe un orden dentro del toro tiene 2 dimensiones, como las imágenes. Y si tiene 2 dimensiones, si esto y esto tuviesen 2 dimensiones, yo podría ponerlas en el mismo lugar indistintamente, porque no se cumple la propiedad extra parte de Descartes. Es decir, de que una cosa no puede estar en el mismo tiempo y lugar que otra. ¿Se dan cuenta por qué? La imagen puede reducirse a una estructura de 2 dimensiones en todo nuestra actualidad. Lo único que hace que tenga estructura, porque esto es imagen, entonces esto es lo imaginario. Y lo simbólico, que es un espacio compacto, al igual que esta superficie del toro, ¿por qué? Porque es continuo y limitado. ¿Se dan cuenta? Esto que está dentro del toro es continuo y limitado, porque está limitado por la superficie del toro. ¿Se ubican? Esto es lo simbólico. Es lo simbólico lo que estructura lo imaginario. Y esto que está aquí, que es A, que es el objeto del deseo, en tanto objeto del deseo, no en tanto imagen del otro, porque si hay imagen del otro, ¿por qué es imagen del otro? O sea, si es la imagen del otro, ¿por qué es imagen del otro? Es porque está mi mamá mirando en el espejo la imagen del otro que finalmente odio, pero al ver el deseo de mi madre mirando al otro, me identifico con él. Esto es lo que crea este ideal. Porque la madre, en esta función, ¿en qué función se está poniendo? ¿Cómo es que funciona? Este es el yo ideal. Sí. Y este es el ideal del otro. ¿Se dan cuenta por qué siempre es el ideal del otro? ¿Es el ideal de mi madre también? Y el otro es mi madre, en ese caso. Claro, porque si no, no tendría deseo. Es decir, es el narcisismo de la madre, en fin, lo que inscribe bueno, entonces la política siempre está en este orden, ¿no? ¿Cómo superar lo que se nos propone como análisis político? ¿Cómo incidir en la escritura de manera de reescribir la base lógica? Porque la clínica se trata de eso, ¿no? ¿Cómo reescribir la base lógica? No los significados
soportados fantasmáticamente. Puede haber izquierda, derecha aquí. Lacan dice es una tontería, porque todos son toros, begriff, articulados en alguna forma particular. ¿Por qué no podemos concebir la creación ex nihilo del intercambio nada por nada? El espíritu, o sea, porque pertenece a nuestro imaginario. Claro, está soportada imaginariamente esa restricción. ¿Hay alguien que desee que eso sea así? No. ¿Hay una voluntad respecto de esa resistencia epistémica nuestra? No, porque está inscrita toda aquí. Esta es la parte del sujeto, el lenguaje, el otro, ¿no es cierto? ¿Cuántos, si tomamos Versalles como se lo suele tomar, es decir, como el acontecimiento en donde se hace arrodillar a Alemania para que pague los gastos de toda la Primera Guerra, con lo cual lo único que se aseguran es otra guerra? ¿Sí? ¿Cómo? Claro, pero además esto se interpretó así, no por un alemán, por Keynes. ¿Saben quién es Keynes? Keynes era asesor del canciller en Versalles y se retiró. ¿Por qué se retiró? Porque se daba cuenta de que ese nivel de imposición iba a terminar en que no iban a poder pagar nunca la deuda, y eso pasó. Y el sentimiento que crea. Sí, todo el coso. Ahora, ¿cuántos usureros mató Hitler? Ni uno. ¿Por qué mató obreros que no tenían ni los $80.000 que con el pacto de Ahava, con el sionismo, podía hacerlos salir de ahí? Se escaparon antes. No se escaparon porque no tenían plata.